recibimos a nuestra invitada en el primer segmento de Salud de la Mañana. Ella va a estar por 2 bloques con nosotros, la doctora Sofía Herrera. Bienvenida. Buenos días, ginecóloga. Gracias. Bueno, el tema que escogimos, que es sumamente amplio, doctora, lo sabemos, pero para eso además abrimos la participación de nuestra audiencia para que pueda plantear todas sus dudas, sus inquietudes, es cuidados y prevención ginecológica. Primero vamos a hablar del ámbito de acción, de qué exactamente se ocupan, quizás marcar un poco la diferencia de la ginecología con la obstetricia, para que todos estemos claros, para luego entonces avanzar, sí, en cuál es el rigor y el protocolo que se sigue en una consulta ginecológica por primera vez a una paciente. Ok, fíjate, Mariana, primero gracias por invitarme. El control, la ginecología se ocupa de todo lo que es la esfera de la mujer, la esfera femenina, de todos los problemas o de todas las prevenciones que puede tener una mujer durante toda su vida, incluso la vida antes del desarrollo. Hay ginecólogos capacitados, es una subespecialidad que se encarga de eso, la infanto-juvenil, y la ginecología después de la etapa donde la mujer se desarrolla, que es la menarquia, hasta incluso su vida posterior a la reproducción, que es la menopausia. ¿Okay? Eso es todo lo que abarca la ginecología de la mujer no embarazada. Es importante porque en el país hay una especialidad de ginecología pura, donde no hay obstetricia involucrada en la formación del médico, y hay la formación del ginecólogo obstetra, que se encarga de la parte ginecológica, es decir, cuando la mujer no está embarazada, y de la parte obstétrica cuando la mujer está embarazada. Una persona, una dama, una mujer que va a una consulta ginecológica, quizás por primera vez o quizás por primera vez con un determinado especialista de su área, ¿qué tiene que saber, qué le tienen que practicar, cuáles son los exámenes más importantes y cuáles son las cosas que hay que descartar para saber que se está sana? Ok, eso es importante que diferenciemos en las etapas de la vida de la mujer. Es muy diferente una mujer que ha iniciado ya su vida sexual o su vida de pareja a una mujer que no la ha iniciado. Eso es algo clásico de que llegan las mamás con unas niñas de 11, 12 años después del desarrollo que quieren que le realicen una citología a su hija. Las citologías o papá Nicolau, que también se conoce con ese nombre, es un estudio, es el principal estudio que el ginecólogo toma en una consulta ginecológica a la mujer, pero eso es un estudio que se realiza a toda mujer que ha tenido una vida sexual activa previamente. Eso no se realiza en niñas que no han llevado una vida sexual. En estas mujeres vamos a ponernos que es la consulta más frecuente, la mujer que ha iniciado una vida sexual activa. La mujer el médico debe de realizar un examen físico integral donde toma en cuenta todo lo que es la parte de mamas, cuello, abdomen y los genitales de la mujer. Y en este tipo de examen, por supuesto, el examen físico mamario que realiza el médico, el examen ginecológico donde involucra el papá Nicolau, y la ecografía, que puede ser una ecografía pélvica o una ecografía transvaginal, siendo esta última mucho más sensible para el diagnóstico de cualquier problema a nivel de útero y ovarios. ¿Podemos explicar la diferencia entre los dos tipos de eco? Sí, el eco pélvico transabdominal, los dos son pélvicos, es decir, los dos ecos abarcan lo que es los órganos que están dentro de la pelvis femenina. El transabdominal es por encima del abdomen, como su nombre lo dice, sin utilizar ningún dispositivo que se introduce en el cuerpo de la mujer, sino se posa sobre el abdomen, y la mujer tiene que tener ganas de hacer pipí, vejiga llena para realizarlo. Y el eco transvaginal es un eco que se realiza con un transductor endocavitario, es decir, que se introduce en la cavidad, en la vagina, para tener como una cercanía mayor a los órganos pélvicos, como es el útero y el ovario. Y la mujer debe de tener la vejiga vacía, es decir, debe de ir al baño antes de realizar el estudio. Una vez que esto se cubre, ¿qué cosas es importante explorar allí para saber que hay un cuello uterino sano, que hay algunas señales de sospecha, que arroja esa muestra que se toma en la citología? ¿A qué estudios debe someterse para saber que la paciente está sana, doctora? Ok, fíjate, el papá Nicolau es un método diagnóstico de pesquisa o de prevención para la principal causa de muerte oncológica en el país, que todavía es el cáncer de cuello uterino. Es triste que esto sea así, porque eso es una patología que se diagnostica, que se previene con una citología anual. Este examen toma un frotis de células, no es ninguna biopsia, eso es importante que las personas lo sepan.
El Papá Nicolau no se va a arrancar ningún pedazo del cuello uterino, es algo muy sencillo, no doloroso, donde con un cepillito o una paleta se toman muestras de las células, se extienden sobre una lámina y es el patólogo, el médico patólogo, que se encarga de observar las células y de dar inicios de alguna enfermedad premaligna en el cuello de la matriz. Con ese examen tan sencillo y con un colorante especial que se llama el test de Schiller, el médico ginecólogo puede tener una idea bastante cercana a la realidad si es un cuello sano o es un cuello enfermo. Incluso si agregamos la colposcopía, que es un examen un poquito más detallado del cérvix por parte del ginecólogo, que casi todos los ginecólogos en nuestro país, yo quiero decirlo, nosotros estamos bastante adelantados en tecnología, poseemos un colposcopio. Esto se trata de colocar un reactivo en el cuello después de tomada la citología, que permite la precipitación de las proteínas del núcleo, y las células que están alteradas por lesiones premalignas o células malignas sobresalen a la vista sencilla del microscopio, y uno puede tener también una idea un poquito más cercana a la realidad si hay una lesión que debe de ser llevada a biopsia, es decir, ya un procedimiento un poquito más invasivo, donde tomamos una muestra de tejido. Estos son de verdad dos métodos y agregados que podemos tener a la mano cualquier ginecólogo sin tener una subespecialidad muy avanzada y estar seguros de que esa mujer tiene un cuello sano o no. Hay otras cosas que conducen a la consulta ginecológica, que también quiero abordarlo con usted, doctora, porque muchas veces la gente dice, es que mi cuerpo es así, es que yo soy así. Por ejemplo, estas personas que tienen menstruaciones del tipo abundante, o que simplemente son irregulares, pero sumamente irregulares, y esto se convierte pues en prácticamente en asumir que es una condición del organismo de la mujer. O algún tipo de dolor en el área del vientre, qué tipo de dolores pueden ser sospechosos, que deben conducirnos a la consulta ginecológica, de repente quizás por alguna alteración hormonal importante. Exacto, fíjate, has mencionado dos causas de consulta bastante frecuentes: dolor abdominal pélvico, ¿verdad? Y sangrado uterino anormal. Eso es un término médico. El sangrado anormal dentro de un ciclo menstrual en la mujer ya es algo más coloquial. Las causas infecciosas son causas muy frecuentes de consulta. Se pueden manifestar cuando son infecciones que están iniciando desde alteraciones en la secreción vaginal o el flujo, como lo refiere la paciente, hasta dolor en el bajo vientre. Las secreciones vaginales alteradas, o sea, yo le digo a todas mis pacientes, es muy frecuente que vienen, doctora, estoy botando un flujo. Es importante las características de ese flujo. Cuando el flujo fuera de la menstruación, disculpa, no pica, no molesta, o es simplemente un poco abundante, pero ha sido abundante desde el desarrollo, se puede catalogar como un flujo menstrual normal. La secreción de las células de la vagina o la secreción de las glándulas del cérvix se manifiesta de esa forma. Cuando este flujo cambia, ya sea con prurito o picazón, mal olor, o cambios en la característica del color o del olor o en la cantidad, ya eso es un motivo de consulta por lo cual debe acudir. Cuando estas infecciones trascienden en la parte alta, es decir, que no son tratadas en el momento adecuado, pueden colonizar lo que es el endometrio, útero y las trompas de falopio, que son los conductos a través de los cuales se desplaza el óvulo y el espermatozoide para que ocurra la fecundación. Cuando estas infecciones se instauran en las trompas de falopio, la mujer consulta por dolor crónico en el bajo vientre, ya sea en un lado o del vientre o en el otro lado. Inclusive dolor con las relaciones sexuales. Estos son motivos de consulta que deben de acudir inmediatamente cuando suceda, ya que si se dejan pasar en el tiempo, dan secuelas importantes desde el punto de vista de reproducción, porque tienden a dañar las trompas de falopio y a veces es irreparable el daño. En ese sentido también es importante insistir en el tema de la automedicación, porque en el mercado hay muchos productos, por ejemplo, destinados a combatirla. Sin embargo, aunque todos son muy buenos, no necesariamente estamos en presencia en todos los casos de micosis. Entonces, eso sería quizás imprudente por parte del paciente aplicarse ese tipo de tratamiento si lo que tiene no es un hongo. Exactamente. Es importante que la automedicación no debería de ser. En nuestro país tenemos la gran ventaja que todos los médicos, a diferencia de otros países, prácticamente damos consultas, asesorías por vía telefónica.
por lo menos llamar a su médico. Si no tiene la oportunidad de hacer la visita, llame a su médico para consultar cuando vienen ese tipo de afecciones. Y el otro punto que nombraste, no sé si tenemos tiempo, es el sangrado anormal, ya sea en cuanto a la frecuencia del sangrado con relación a cómo uno lo trae previamente o a la cantidad del sangrado. Esos son motivos de consulta bastante frecuentes y que muchas veces pueden demostrar alteraciones, ya sea de la funcionalidad de los ovarios en el ciclo de la mujer o alteraciones orgánicas de la matriz, como presencia de miomas, pólipos y de una forma menos frecuente alteraciones en la coagulación de la sangre o interacciones medicamentosas que nos puedan llevar a un sangrado anormal. Por eso es importantísimo toda mujer que experimenta un sangrado diferente a lo que ha venido experimentando en su ciclo normal, debe acudir al ginecólogo para descartar cualquier tipo de patología. La absorción de los anticonceptivos, el estrógeno en los anticonceptivos, ¿puede ser causa de un sangrado anormal? Sí, hay pacientes que pueden tener una reacción al anticonceptivo diferente, pero siempre es un manchado o es un tipo de sangrado que no es un sangrado alarmante. Es una causa frecuente en aquellas primeras usuarias que no están acostumbradas al método. Generalmente uno las asesora, las tranquiliza, pero la mayoría no son sangrados patológicos, son ajustes que el organismo trata de hacer cuando inicia una píldora por primera vez. Tengo mucho más que conversar con mi invitada esta mañana, estoy segura que ustedes tienen muchas dudas también. Este ámbito de la ginecología es sumamente variado, es muy amplio. Entonces, evidentemente, pues habrá que volverle a invitar para hablar de muchos otros temas, como por ejemplo el uso de anticonceptivos, que sabemos es un tema que da también para dos segmentos. Pero al regreso vamos a estar compartiendo con ella acerca de adelantos que en el área estética de la ginecología existen en este momento en nuestro país. Vamos a hablar de eso. Al regreso le pido nos acompañen, por favor. Con nuestra invitada, la doctora Sofía Herrera. Ella es ginecólogo, está con nosotros, bueno, abordando un amplísimo tema que tiene que ver con todas las preocupaciones que la mujer lleva a la consulta ginecológica, cómo debe ser esa exploración ginecológica, cuáles son las cosas que se deben revisar, someter a minuciosos exámenes para saber si la paciente está sana. Ella quería insistir, antes de abordar el tema de los adelantos en ginecología desde el punto de vista estético que existen en Venezuela, quería insistir en el tema de la exploración y del examen mamario, que es tan importante para descartar muchas cosas. Sí, para terminar, o sea, parte básica de la exploración o de la prevención que debe hacer una mujer es su exploración mamaria por parte del médico, por supuesto su autoexamen que debería de realizarlo. Sin embargo, al respecto han habido unos cambios últimamente desde el 2012-11 para acá en Estados Unidos, pero yo creo que son cambios que todavía no se aplican en nuestro país con respecto a las pesquisas. Pero toda mujer después de los 40 años debe realizarse una mamografía. Es ideal hacer una mamografía primero a los 35. Si existen factores de riesgo familiares por parte de la línea materna, la mujer debe estar un poco más adelantada en lo que es su control de la parte mamográfica. Eso se individualiza el riesgo, el médico debe de individualizar el riesgo en cada paciente para saber cuándo aplicar el estudio antes. La mamografía es un método que hasta la fecha todavía se considera el único método para realizar la pesquisa o el descarte o la prevención de cáncer mamario, ya que nos permite visualizar de una forma muy precoz una lesión que todavía no es palpable. Se dice que la lesión es palpable después de 2 años de que tiene aparición en el organismo. La mamografía nos detecta una lesión antes de que sea palpable por la presencia de microcalcificaciones. Es importantísimo, la mujer cree que se sustituye con un eco mamario, no se sustituye con un eco mamario. Señoras, háganse su mamografía, no es dolorosa. Si hay algunas molestias, los equipos hoy en día tienen unas dosis de radiaciones mínimas que se pueden hacer con menor compresión, siempre molesta un poco, pero vale la pena una pequeña molestia al año que una molestia por el resto de nuestras vidas que nos va a causar estrago. Nos dicen desde un usuario de Twitter, pacientes que no han iniciado relaciones sexuales pueden practicarse el estudio de citología llamado pool vaginal. Sí, se pueden practicar las niñas cuando acuden a consulta, porque las niñas también pueden tener alteraciones
en secreciones vaginales, pueden tener micosis, hay algunas infecciones bacterianas que pueden ocurrir en las niñas. Cuando las infecciones vaginales se tratan desde el punto de vista clínico, el médico no necesita hacer una citología para tratar una infección. Las infecciones se tratan por la clínica, características del flujo. La citología es para descartar células anormales, precancerosas o cáncer. Sin embargo, las niñas donde hay recidiva de infecciones, uno puede tomar un pool vaginal, que es una muestra a través del orificio himenial de la secreción de vagina. Por supuesto que sí se puede hacer. Tengo algunas pero otras, no es rutina. Tengo algunas otras preguntas, pero quiero abordar Sí. el otro tema que la trajo a nosotros hoy, doctora. Nos dice que hay avances en materia estética. ¿Cómo hablamos de estética desde el punto de vista ginecológico? Bueno, eso es un tema bastante amplio, pero para resumirte un poco, estética es una concepción bastante particular dentro de lo que es la imagen corporal. Lo que es para ti una imagen corporal adecuada es diferente para otra persona. Es igual desde el punto de vista genital. Lo que es el aspecto externo de los genitales varía en el tiempo. La mujer, a medida que va pasando su vida, igual que en la cara, igual que en los brazos, en lo que es la piel, el tejido de soporte de esta piel que está por debajo va cambiando. Esto se va incluso cambiando con si la mujer va teniendo partos o no va teniendo, o no tiene partos, embarazos, etcétera, dependiendo del tipo de color de la piel. Bueno, los genitales van cambiando, se ponen un poco más flácidos los labios mayores, tienen un poco mayor de longitud los labios menores, se oscurecen los genitales a través del tiempo. Incluso hay patologías que los pueden oscurecer, y la parte cosmética a nivel de ginecología involucra una mejoría del aspecto de esos genitales. La mujer cada día es un poco más, la palabra liberada a veces a mí no me gusta aplicarla, pero sí es un poco más desinhibida y se observa los genitales y ya pues surgen inquietudes que dice, bueno, esto no es normal. Y cuando uno es ginecólogo, cuando la mujer le llega con esa inquietud y ahonda un poquito más y pregunta, muchas veces estas llamadas cosméticas o alteraciones estéticas de los genitales tienen un trasfondo funcional. Por ejemplo, la longitud de los labios menores que sobresalen de los mayores, que a las mujeres a veces no les gusta, tiene un trasfondo funcional porque estos labios son molestos a la hora de usar prendas íntimas, de usar pantalones. Las mujeres hoy en día usamos pantalones la mayoría de las veces ajustados, molestan y son propensas a llevar a la mujer a un mayor índice de infecciones micóticas porque mantienen mucho más tiempo la humedad en esa zona. Para darte un ejemplo, la pigmentación de los genitales en el área cosmética, hoy en día se pueden disminuir la pigmentación de esos genitales. Muchas veces tiene un trasfondo funcional con una alteración hormonal. Entonces, por eso algunas veces no nada más es algo cosmético, sino también algo funcional que la mujer tiene de base. Y entiendo, estas cosas se pueden empezar a corregir. Sí, se pueden corregir, incluso se pueden prevenir. Por ejemplo, la hiperpigmentación, que es algo bastante frecuente en la consulta de ginecología estética, puede prevenirse con el uso de prendas de algodón, prendas que no rocen tanto, prendas sin costuras de hilo, disminuir el uso de protectores diarios que tengan plástico o material sintético y hacer un cambio frecuente de estos. Y se pueden tratar con tratamientos en casa para prevenir y disminuir la pigmentación, y tratamientos en el consultorio realizados por supuesto por el médico que ayudan a despigmentar la piel. Igual la longitud exagerada de los labios menores puede corregirse desde el punto de vista quirúrgico. Ya esto debe ser llevado a pabellón. Yo considero que cualquier intervención quirúrgica debe de ser llevada a medios seguros para que tanto el médico como el paciente tenga el mejor beneficio, y es una cirugía que con el avance del láser tiene una recuperación fabulosa. Esto te cuento, no es algo nuevo. La reducción de los labios menores tiene muchísimo tiempo en la ginecología que se realiza, sobre todo en niñas que cuando nacen o tienen una longitud de los labios menores mayor de lo normal y les molesta. Esto se hacía desde hace muchos años. El avance viene en la tecnología láser. El láser permite una recuperación mucho más pronta de esta cirugía con menor edema o inflamación de la zona. Las candidatas para hacerse este tipo de tratamientos deben ser evaluadas para hacerlo. Por supuesto, porque cualquier tratamiento cosmético debe de primero ser evaluada la paciente, descartar problemas patológicos. La mujer debe tener una citología normal
porque no se justifica que estemos realizando un tratamiento cosmético o estético cuando la paciente, por ejemplo, tiene una lesión premaligna en el cuello de la matriz. Aprovechemos que está con nosotros, doctora, para responder a nuestros televidentes, en la medida de las posibilidades. Citolisis o citólisis severa en una citología, ¿qué es? Eso es un término anatomopatológico que muchos pacientes se abruman cuando lo ven. Las pacientes quieren leer todo el detalle de la citología y ahí hay una descripción de las células que realmente no va al tema que la paciente lo entienda, pero eso es como una disrupción de las células que se observan. A veces puede ser simplemente por una inflamación inespecífica. No todas las inflamaciones, cuando dice la citología inflamatorio moderado, inflamatorio leve o citolisis, no siempre llevan un tratamiento. El médico debe ver el contexto completo de la citología. Es algo que no debe alarmar. Dice, tengo un quiste simple en una mama, ¿qué debo hacer? Debe acudir a su médico, ¿okay? Debe de evaluarse. El médico evalúa generalmente el tamaño, el número del quiste, de las imágenes quísticas que se observan en la ecografía. La mayoría de las condiciones quísticas en la mama no se tratan desde el punto de vista quirúrgico, eso es importante. Deben de tratarse con observación y tratamientos médicos, que hasta la fecha tampoco hay comprobado ningún tratamiento médico que mejore lo que es la condición fibroquística. Yo le aconsejo seguimiento y evaluación de cuanto a lo que es forma y tamaño del quiste. También hay que ver el contexto de la edad de la paciente. Las mujeres jóvenes menores de 40 años con imágenes quísticas ecográficas de un tamaño pequeño, que no se palpan, que no duelen, pueden ser observadas perfectamente con ecografías anuales o semestrales, dependiendo de cuándo se hizo el hallazgo. Yo le agradezco mucho su compañía esta mañana. Voy a hacer un último chequeo de nuestra cuenta para saber si alguien tiene alguna pregunta más. De cualquier modo, vamos a repetir, lo tenemos en pantalla, pero repítalo usted, las vías de contacto que tienen con ustedes a través del teléfono y a través de internet. Bueno, en el Instituto Médico Estética los podemos ayudar desde un punto de vista integral. Es importante, nosotros tenemos ginecólogos, personas que atienden a la mujer desde la parte neurolingüística, médicos estéticos, tenemos endocrinos. En el 261-3127 tenemos la página web www.esteti-k.com.be y por el Twitter @estética_IM y mi tweet personal @sherreram. Estamos a la orden. Última cosa antes de despedirla, rapidito, porque tenemos esta duda que nos acaba de llegar. Periodo, menstruación, pues extremadamente irregular, incluso la falta del mismo algún mes. ¿A qué se debe? ¿Es de preocuparse? Debe acudir al médico, sí. Hay muchos trastornos hormonales, principalmente el síndrome ovario poliquístico, la ausencia de reglas por varios meses. Es una de las causas más frecuentes, la anovulación. Esto a largo plazo trae consecuencias médicas. Puede llevar, si está asociado a hiperinsulinismo, que con mucha frecuencia está, a síndromes metabólicos, a diabetes y alteraciones cardiovasculares y alteraciones en el endometrio, como es la hiperplasia endometrial, que deben de ser evaluadas. Eso debe ser atendido a tiempo. Es importante que consulte al médico. Gracias por acudir a Entre Noticias hoy, doctora. Estamos a la orden. Gracias a ti, Mariana. La despedimos. Al regreso vamos a estar conversando acerca de una de las escenas anuales más importantes de la música en Venezuela, y es que se reúnen varios intérpretes muy importantes del género rock en nuestro país para asistir a la entrega de los premios que otorga la revista Distorsión. Pero eso se lo contamos al regreso, tiene que quedarse allí.